Enigmas médicos. Sharon Clough y John Crowther crecieron en West Yorkshire, Inglaterra. Pero se conocieron cuando eran adolescentes y se enamoraron. Conozco a John desde los 15 años. Siempre supe que quería estar con John desde que lo vi. Sí. La primera vez que vi a Sharon, ella era joven, extrovertida, diferente. Y eso me cautivó. Pero John tenía novia, así que había un obstáculo. Pero yo gané y tengo a mi hombre. 5 años después, en 1990, la joven pareja se casó y comenzó a construir su vida. Siempre quise tener hijos. Siempre. Siempre quise ser padre, sí. Nuestra primera hija fue Emma. Nació en septiembre de 1993. Un año después queríamos más y más. El segundo fue Jack, que nació en enero de 1996. Y 3 años después, los Crowther recibieron a su tercer hijo. Harry nació en febrero de 1999. Para mí era perfecto. Para mí ser padre fue fabuloso. Llegaba a casa por la noche, los ponía en la cama. Era maravilloso. Los Crowther estaban felices de ver a Harry crecer como debía en el tiempo correcto. Nada pudo prepararlos para lo que pasó una mañana, poco después de su primer cumpleaños. Era un día normal. Yo estaba bañando a Harry, le levanté los brazos y debajo de uno tenía manchitas, como pecas pequeñas, pero estaban esparcidas por toda la axila. Eran de un color marrón claro. Nunca había visto algo así. Y Jack no tenía nada como eso. Así que lo llevamos al médico. El dermatólogo tenía una lámpara especial con una luz ultravioleta. Comenzó examinándole las axilas, miró con la lámpara y luego se concentró en la zona del estómago. A medida que iluminaba, se vio una gran mancha en el estómago, que a simple vista no se notaba. Tenía el tamaño de una manzana y solo se veía debajo de esa luz. Estábamos muy preocupados. Jack y Emma querían saber qué le pasaba a Harry, pero les dijimos que él es especial y que tendríamos que solucionar eso. Nos derivaron a un genetista, a quien fuimos a ver. Entonces mencionó un trastorno llamado neurofibromatosis tipo 1. La neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad genética que suele iniciarse en la infancia. A medida que avanza, tumores potencialmente fatales crecen en todo el cuerpo. El médico quiso hacer un análisis de sangre para determinar si era neurofibromatosis tipo 1. En ese momento, tuve mucho miedo. Lo primero que haces es ir a casa a buscar en Internet, lo cual no es bueno porque Internet muestra lo peor. Obviamente imaginamos a Harry cubierto de tumores. Fue horrible. La espera fue terrible. Temíamos lo peor. Fueron un par de semanas, pero como padres fue una eternidad. El genetista nos pidió que fuéramos a verlo. Las pruebas habían dado negativas. Imaginen el alivio. Durante los 2 años siguientes, las manchas inexplicables se esparcieron a otras zonas. Y Harry pasó por muchas pruebas, en vano. No sabíamos qué hacer. Necesitábamos que alguien nos dijera qué tenía. Si bien las marcas extrañas eran preocupantes, los Crowther tenían esperanzas por la salud de su hijo, en especial porque está claro que él era un niño brillante. Conversaba con inteligencia cuando tenía 3 años. Era brillante. Mentalmente era brillante. Y era un pequeño divertido también. Era muy listo. En el otoño de 2003, Harry comenzó a ir al jardín de infantes. Fue todo un evento para la familia, porque Harry se divertía con esto. Pero cuando menos lo esperaban, un síntoma aterrador empezó a aparecer. Se estaba preparando para ir al jardín. Peleábamos para que se vistiera y entonces vi algo. La piel de la panza parecía tirante y brillosa.
Parecía como si alguien lo hubiera agarrado desde atrás y le hubiera apretado la panza con mucha fuerza. Como si se le hubieran sujetado con un clip desde la espalda. Horrorizados por la transformación, los Crowder pidieron otra cita con el genetista. Y en las semanas siguientes, Harry pasó otra serie de pruebas. Querían ver si encontraban un defecto cromosómico. Dijo que no tenía idea de qué era, pero iba a hacer todo lo posible para averiguar qué tenía Harry. No había anomalías, pero era otra complicación. Yo sabía que algo andaba muy mal. Hubiera dado mi pierna derecha para saber qué le pasaba a Harry. El genetista habló con colegas de todo el Reino Unido. Nadie sabía qué estaba pasando. No sabíamos nosotros ni los médicos. Era frustrante. Fue una época difícil para la familia mientras esperaba una explicación. Como si eso fuera poco, al año siguiente Harry comenzó a experimentar cambios más extraños aún. En la forma de los huesos había algo que no estaba bien. Los huesos del cuello eran muy pequeños, casi inexistentes. Recuerdo que pensaba que quien armó a Harry decidió ponerle los brazos en el lugar equivocado y el pecho tampoco se veía bien. Mi nombre es Harry y vivo en Inglaterra, Butterfield. A veces la gente es maleducada y me mira. No me gusta salir por esa razón. La gente notaba que Harry era diferente. Si alguien iba con un amigo, lo codeaba para que mirara. Eso es terrible para un niño. Sabíamos que algo andaba mal. Queríamos saber qué era. No estábamos listos para sentarnos y pensar que Harry tenía que vivir así. John y yo teníamos que buscar, teníamos que saber qué le pasaba a Harry. Nos dimos cuenta de que los médicos, aunque tenían conocimiento, nunca habían visto algo así. Fue un proceso largo y tedioso para los Crowder. Y al año siguiente, la familia sufrió las consecuencias. Sharon era muy fuerte, ponía cara de felicidad frente a los niños. Me preocupaba cómo se sentía Sharon. Estaba preocupada y distante, y a veces ni siquiera quería hablar del tema. Estaban muy preocupados por mí. Sabían que algo no estaba bien, pero no sabían qué era y querían descubrirlo. Sharon y Sean Crowder guardaban la esperanza de encontrar una respuesta. Pero tuvieron que enfrentar una terrible realidad. En la escuela, los chicos notaban que Harry era diferente. Se ensañaban con Harry. Él se daba cuenta de que era distinto de los otros chicos. Quería saber qué le pasaba. Había que ignorarlos. Todos somos distintos. En realidad soy como ellos. Harry es fuerte, y aunque esté triste, se levanta. A Harry lo queremos porque es Harry. Sharon y Sean hacen todo lo posible por ayudar a Harry a que se sienta normal, pero notan que su cuerpo se sigue transformando. Primero vimos los cambios en la cara. La nariz se le encogía como si fuera la de un oso. Siempre tuvo unos hermosos ojos azules, pero ahora estaban prominentes. Y le crecían los dientes. Se le estaban apiñando en su boquita, así que tenía demasiado en la boca. Antes de que Harry cumpliera 7 años, quedó claro que la misteriosa enfermedad ya tenía vida propia. Aterrados por la rapidez con la que avanzaba esa enfermedad, los Crowder pidieron una explicación. El genetista creía que era displasia mandíbulo-acral, o DMA. La displasia mandíbulo-acral, o DMA, es un trastorno genético que se manifiesta por el mentón hundido, poca grasa corporal, huesos del cuello y dedos pequeños. La DMA es irreversible y muchos pacientes sufren de problemas cardíacos y una vida corta. Investigamos sobre la DMA y dimos con el sitio web de un niño que se veía como Harry. El genetista quiso hacer un análisis de sangre para confirmarlo.
La semana siguiente fue casi insoportable para la familia mientras esperaba los resultados. Harry no tenía displasia mandibuloacral. Los resultados llegaron, eran negativos y fue una gran sorpresa. Como en el comienzo, los Crowder insistían en que el genetista los ayudara a dilucidar de qué se trataba esta desconcertante enfermedad. Unas semanas después, les dio el nombre de un médico que podría ayudar a Harry. El genetista dijo que conocía a un médico en Dallas, Texas, que podía determinar qué le pasaba a Harry. Viajar lejos no era un problema. Llegamos a un punto en el que necesitábamos respuestas, y si había que ir a la luna, iríamos. Durante 6 años, el cuerpo de Harry Crowder misteriosamente se transformó, y ningún médico podía explicar por qué. Recibí un correo electrónico de un genetista del Reino Unido que me pedía mi opinión sobre el caso Harry. Habíamos visto otros chicos con problemas similares al de Harry, pero el caso de Harry era desconcertante. Por eso les pedimos que consideraran venir a Dallas para poder tener la chance de evaluarlo personalmente. Cuando lo vimos, tenía manchas en todo el cuerpo. Tenía la piel brillante y tensa en las manos y algunos rasgos muy pronunciados en la cara. La nariz era puntuda y la mandíbula pequeña. El doctor Garg fue muy bueno. Me examinó y me mandó a hacer unos exámenes. Algunos eran muy extraños. Me pusieron en un tanque y luego lo llenaron con agua. Lo pesamos bajo el agua para determinar cuánta grasa corporal tenía. Le hicieron una densitometría ósea. Finalmente, tras analizar todos los resultados, el Dr. Garg estaba seguro de saber cuál era la enfermedad de Harry. John y yo teníamos una mezcla de entusiasmo y aprensión. Teníamos que ser valientes. El rasgo clínico que vi en Harry y los resultados de los estudios genéticos confirmaron que tenía el síndrome de progeria atípica. El síndrome de progeria atípica es un trastorno genético que trae envejecimiento prematuro. En individuos sanos, las células se renuevan permanentemente para reemplazar a las que mueren, y así se mantiene saludable al tejido de todo el cuerpo. Pero en pacientes como Harry, una mutación genética interrumpe este proceso y se da un envejecimiento acelerado. El síndrome de progeria atípica es muy raro. Se conocen solo 30 casos en la literatura médica. El trastorno de Harry es similar a otra progeria. Pero en la progeria atípica, los pacientes tienen algunos síntomas de la progeria y otros no. Y no hay 2 casos parecidos de progeria atípica. Todos tienen diferentes manifestaciones y rasgos clínicos. ¿Por qué? No lo sabemos. Sin embargo, ahora está claro que los síntomas que Harry ha experimentado son el resultado de una mutación genética. Está envejeciendo 5 veces más rápido que lo normal. Que nos dieran el diagnóstico de Harry fue un gran alivio. Pero igualmente frustrante fue que no pudieran afirmar qué le pasaría a Harry, porque cada paciente lo padece de una forma distinta. El temor más grande es que no sabes cuánto vivirá tu hijo. Si bien la expectativa de vida para un chico con la progeria clásica es de 13 años, los expertos son más optimistas en el caso de Harry. El hecho de que sea típica significa que su expectativa de vida es mucho más larga, lo cual es realmente bueno, y estamos felices por eso. Tenemos que ser optimistas. Y no le afecta el estado mental. A medida que envejece, el cuerpo envejece. No se deteriora mentalmente, lo cual es una bendición. Con la ayuda del Dr. Garg, los Crowder comienzan a entender que esta enfermedad debilitante finalmente deteriorará a Harry. No hay cura para el síndrome de progeria atípica en este momento. Él sabía que Harry sufriría problemas en las articulaciones y en el corazón. Debemos adoptar una actitud preventiva para manejar esas manifestaciones aún antes de que aparezcan. Aunque agradecidos de tener un diagnóstico,
Sharon y Sean se preguntan por qué tuvieron que viajar casi 8,000 kilómetros para que un médico identificase la enfermedad. Tuvimos que ir tan lejos porque la enfermedad es muy inusual y pocos médicos del Reino Unido han visto un caso de progeria en su vida. Hoy, pese a que los cambios en el cuerpo de Harry continúan, él tiene 11 años y es un niño feliz. Me hace envejecer 5 veces más rápido. Tengo 11 años, pero mis huesos son de 55. Harry me dijo, abuela, adivina, tú y yo tenemos la misma edad. Le respondí, no, realmente, yo soy mayor que tú. Pero era la forma que Harry tenía para entender lo que para él significaba el síndrome de progeria atípica. Para él es fabuloso. No saber qué le pasará a Harry es difícil. Desde que nos dieron el diagnóstico, le dio artritis en las rodillas, en los codos, en los dedos y en los pies. Va a un terapeuta ocupacional y a un fisioterapista. Los médicos controlan a Harry con mucho cuidado. Tengo que cuidarme. Debo tener cuidado con los deportes de contacto como el fútbol o el rugby, porque me lastimo con mucha facilidad y por lo general me doy un baño de inmersión cuando tengo dolores, aunque también es para divertirme. Harry está en el nivel que le corresponde en la escuela. Académicamente alcanza todos los objetivos. Tiene amigos de todas las edades y nunca se queja. Es un niño optimista. Todos lo quieren. Es pícaro, divertido. Es agradable estar cerca de él. Es un chico divertido. El síndrome de progeria atípica que Harry sufre es lo que hace que Harry sea Harry. Y no lo cambiaría. El mensaje clave fue que teníamos que seguir buscando la respuesta de ese acertijo. Si preguntas tanto como sea necesario, obtendrás la respuesta correcta. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Hay que preguntar. Pregunten. Siempre pregunten. Nos llevó 6 años de intento tras intento y conseguimos la respuesta. Harry es mi héroe. Fue una estrella en todo esto. Es un ejemplo, lo adoro. Lo adoro. Estoy feliz. Por lo general, no dejo de sonreír. A continuación, Sadie Mills enfrenta a una serie de síntomas extraños que le dan vuelta a la vida. En 2004, Sadie Mills, de 19 años, era feliz y sana, y estudiaba enfermería en el pueblo de Weatherford, en Texas. Y trabajaba para alcanzar su sueño de la infancia. Quise ser enfermera desde los 6 años. Cada vez que alguien tenía un raspón, yo le ponía una curita. Y otro sueño parece hacerse realidad cuando Les Jones, un paramédico, entra en su vida. Conocí a Les mientras estudiaba. Como parte de una de las clases, tenía que ir en ambulancia con paramédicos y asistir a los pacientes. Y me tocó ir en su unidad, en su ambulancia. Empezamos a hablar y hemos estado juntos desde entonces. Estábamos todo el tiempo haciendo algo. Íbamos a museos, íbamos a Fort Worth de compras y caminábamos por el centro. Estábamos siempre ocupados en algo. Salimos 2 años y un día él me llevó a mi restaurante favorito en Fort Worth y me propuso casamiento. Sacó el anillo de su bolsillo. Nos casamos un 16 de diciembre. Fue un casamiento pequeño en la casa de mi madre. Fue muy lindo. Todo iba tan bien como podía esperarse. Yo iba a la universidad y Les tenía un buen empleo. Teníamos una casa nueva. Poco después de haberse casado, una noche Sadie se despierta con un dolor intenso que nunca había tenido. Serían la 1 o 2 de la mañana y de pronto me desperté. Sentí como que alguien me apuñalaba en el pecho. No entendía qué me pasaba. Me asusté. Nunca había sentido algo así.
Me estiré en busca de la botella de agua y tomé todo lo que pude. Eso me alivió los síntomas. Pensé que habría sido acidez. Me quedé dormida a los 5 o 10 minutos de haber tomado el agua. Me sentía perfectamente bien a la mañana siguiente. Pero en las semanas siguientes, ese dolor regresó y regresó sin cesar. Venía sin aviso, esa acidez. No importaba qué estuviera haciendo ni a dónde estuviera. Me atacaba. Pensé que sería porque había engordado antes de casarme. Y al pasar de un extremo a otro, tal vez eso lo había causado. Empecé a tomar una media botella de antiácidos al día, pero nada me ayudaba. Tal vez al comienzo ella pensó que era normal y otras personas también lo creían y que ella estaba exagerando. Pero un día, al comienzo de la primavera, Sadie estaba haciendo compras cuando un terrible incidente ocurrió. Estaba entrando en el supermercado para comprar alimentos. Les estaba conmigo y de pronto sentí esa acidez y supe que algo andaba mal. El dolor fue tan fuerte que cuando estaba entre las góndolas intenté aferrarme al carrito. Temblaba, tuve mucho miedo. Se puso muy pálida, la frente le sudaba. Era obvio que algo le estaba pasando. Les no sabía qué me pasaba. Yo no podía hablar, sentí un ataque cardíaco. Alarmado, Les lleva a su esposa a la guardia. Sentí una gran presión en el pecho, un gran ardor y cosquilleo. El médico de guardia de inmediato le hizo una serie de análisis, pero no había signos de afección cardíaca. Sin embargo, el médico tenía un pálpito de qué le estaba causando el dolor. Pensó que podría tener una úlcera. Me hicieron un análisis de sangre. El resultado estuvo listo a las 3 semanas. Dio negativo. No sabía qué pensar. En 2 semanas, los ataques de acidez se intensificaron. Pero un domingo a la noche, Sadie se despierta abruptamente con un nuevo síntoma. Sentí que me ahogaba. Sentí como si alguien me volcara un balde de agua en la cara mientras estaba durmiendo. Me asfixiaba, tosía y me di cuenta de que había vomitado mientras dormía. Así que corrí al baño para limpiarme. Tenía miedo de ir a dormir y que esto volviera a ocurrirme. Me daba vergüenza. Como quien moja la cama, pero no me pasó eso, pero así me sentía. Fue humillante. Asustada y perpleja, Sadie concertó una cita para ver a su médico el día siguiente. El médico pensó que quizás se debía a que había tomado mucha agua antes de ir a la cama. Me dijo que no tomara agua después de las 7 de la tarde para asegurarme de que nada pudiera volver a la garganta. Soy paramédico, no soy médico. No puedo cuestionar la palabra del médico de buenas a primeras. Pero unas noches después, Sadie se despertó empapada otra vez. Pidió una consulta con su médico para que le dijese qué estaba mal, pero él le aseguró que era estrés. El médico no nos tomó muy en serio. Nos decía que tenía que haber algo que estaba causando esto. Tenía que ser algo que yo hacía y que me hacía sentir así. Sentía como que gritaba con todas mis fuerzas, pero nadie me escuchaba, nadie me escuchaba. Durante 4 meses, la estudiante de enfermería Sadie Jones ha estado sufriendo una acidez insoportable y ha vomitado agua durante el sueño. Su médico está convencido de que el estrés es la causa de todo, pero el esposo de Sadie, Les, no está tan seguro de eso. Le dije a Sadie que cuando veía esto me quedaba desconcertado. No sabía qué era, pero no era normal. Dormía solo unas horas por noche debido a la acidez y los vómitos. Y empecé a sentirme cansada
y letárgica cuando iba a clase. A medida que el problema se hizo más frecuente y serio, llegó un momento en que la veía estudiar cada vez menos. Por lo general tenía la nota máxima y ahora empezaba a tener notas cada vez más bajas porque estaba muy cansada y no podía estudiar. Estaba exhausta, estaba deprimida. Ver a mi flamante esposa pasando por todo esto y saber que no podía hacer nada para solucionarlo, ver todo esto era terrible. Durante el día, Sadie se arrastraba de una clase a la siguiente. Pero por la noche, sentía algo nuevo y extraño. Comía algo y sentía que me llenaba. Y el agua o la comida me volvían a la boca. No lo digería. Sabía que la comida no llegaba al estómago y eso me asustó. No se sentía bien porque no sabía qué le pasaba. Estaba muy asustada y era obvio que quería solucionarlo. Ya estaba muy cansada de esto. No sabía qué más hacer. Fui al médico y le dije que vomitaba todo lo que comía. Tenía hambre, pero no podía comer. Él pensó que yo estaba muy estresada por la universidad u otra cosa. Dijo que todo estaba en la cabeza. Empecé a sospechar que quizá era cierto. Tal vez estaba loca, no sé. Pero cuando creyeron que la situación no podía empeorar, Sadie presentó otro problema humillante. Un día, unos 6 meses después del inicio de la acidez, yo estaba en clase y de pronto empecé a tener hipo. No paraba. Era muy fuerte y me daba mucha vergüenza. No paraba. Yo estaba ahí sentada pensando qué hacer. Tuve que irme del aula y duró todo el día. Era muy extraño. Nunca me había pasado algo como eso. Y en poco tiempo, esos episodios empezaron a ocurrir varias veces al día. Nada me aliviaba. Me daba en medio de un examen y tenía que levantarme y salir, lo cual no está permitido hacer. Temblaba cuando tenía hipo debido a la intensidad. Busqué en internet y decía que en situaciones de estrés, la gente puede tener hipo muy intenso. Pensé que el estrés sería la causa. Los problemas aumentaron y llegó un punto en el que no quería salir más. Pasábamos más tiempo en casa de lo normal. Todo esto me daba mucha vergüenza. Cuando te casas, quieres salir y divertirte, estar junto a tu esposo. Pero yo estaba emocionalmente agotada. Sentía que ya no era yo. Después de sufrir síntomas extraños durante más de 6 meses, Sadie pensó que un viaje la animaría un poco. Pero nada la preparó para lo que estaba a punto de ocurrir. Estábamos manejando y de pronto me sentí incómoda, como si hubiera tomado algo efervescente, un refresco o algo así. Lo sentí en la parte posterior de la garganta. Sadie sintió necesidad de eructar, pero no pudo. Así que detuve el auto al costado de la carretera y ella abrió la puerta. Vomitó en el suelo y, junto a la puerta, vi un montículo de burbujas, como la espuma de una cerveza. Como espuma de detergente, era espuma espesa. Se la veía como muerta de miedo. No sabíamos qué estaba pasando. Durante 8 meses, un aparentemente común caso de indigestión se transforma en una pesadilla para Sadie Jones. Tiene ataques dolorosos de acidez, hipo constante e incapacidad para digerir la comida. Y ahora, en un viaje al campo, Sadie ha comenzado a vomitar espuma blanca. Decidí que teníamos que encontrar a un médico para esto. Teníamos que saber qué estaba pasando.
Fui al consultorio y le dije al médico que no podía comer nada y que estaba adelgazando. Había adelgazado 4,5 kilos en una semana y él me dijo que parecía un trastorno alimenticio. Le dije que yo no estaba provocando el vómito. Me sentía demasiado llena y la comida me volvía a la boca. El médico dijo que seguramente era psicológico y que muchos bulímicos hacen eso. Estaba furioso. Intenté mantener la compostura lo mejor que pude. Le dije al médico que Sadie no era bulímica, que ella quería comer pero no podía. La comida no le llegaba al estómago. No hacía esto a propósito. Me sentí injuriado porque el médico realmente no creía lo que estaba pasando. Dijo que regresáramos en 2 semanas para ver si empeoraba. Y también le dijo a Les que me controlara para ver si tenía un trastorno alimenticio o para ver qué hacía. Yo no sabía qué hacer. Era frustrante. Y no sabía qué más decirle sin parecer una loca. Al ver todo esto y sabiendo que no podía hacer nada para cambiar la situación o mejorarla, fue muy difícil. Llegado a un punto, estaba preocupado constantemente por cómo estaba ella. Durante los 2 meses siguientes, Sadie hizo lo mejor por soportar los síntomas incapacitantes. Debía haber adelgazado unos 16 kilos para entonces. Me sentía muy, muy débil. Me echaba a llorar ante lo más mínimo. Se notaba que no estaba sana como antes. La piel no tenía el brillo que solía tener. Se pasaba los dedos por el cabello y le quedaban mechones en la mano. Su cabello se le empezó a caer. Era una ermita, encerrada en la casa y temerosa de salir. Ni siquiera le permitía a mi esposo abrazarme. Para el Día de Acción de Gracias, Sadie se obligó a ir a la reunión familiar. Pero eso la hizo sentirse peor. Era una tortura oler la comida que mi madre había preparado. Creo que no había comido más que 2 o 3 bocados en unos 6 o 7 días, pero no me importó. Y comí un plato completo como normalmente hacía. Comí unos bocados y de inmediato tuve que ir al baño a vomitar. Estar sentado en una mesa frente a alguien que quieres, el estómago le hacía ruido, se moría de hambre, estaba famélica, era muy triste. Me senté en el sofá y me puse a llorar. Ese día todos se dieron cuenta de que algo estaba muy mal. Mi madre se sentó en el sofá entre Les y yo. Me dijo que tenía aspecto de moribunda. Dijo que me veía enferma y la piel estaba de color gris. Y me dijo eso, que tenía que comer algo o moriría. Ese fue el punto de inflexión porque yo no quería seguir viéndola así. Llamé al médico de nuestra familia y pedí una consulta. O nuestro médico nos decía qué le pasaba, o nos tenía que derivar a alguien que pudiera determinarlo. Cuando Les se levantó y le dijo al médico que tenía que hacer algo al respecto, el médico dijo, bien, haré algunas llamadas telefónicas. Llamó a un gastroenterólogo local. Dijo que ese médico podría verme ese día. Así conocí al Dr. Huggins. Cuando Sadie vino a la consulta, tenía una gran variedad de síntomas y había una importante urgencia debido al adelgazamiento extremo. 13 kilos en un individuo joven es una alerta de que hay algo serio ahí. Dijo que creía saber qué me estaba pasando, pero debía confirmarlo. Su mirada me dijo que yo no estaba loca. Quisimos entrar y ver el esófago para confirmar qué ocurría. Así que hicimos una endoscopía. Una endoscopía consiste en introducir un pequeño tubo por la boca y llevarlo por el esófago hasta el estómago. Pensé que por primera vez alguien parecía saber qué estaba pasando. Pudimos ver que el esófago estaba mucho más dilatado que el esófago normal.
Además de eso, había una disminución de la actividad general. Al despertar, vi al Dr. Huggins junto a mi esposo, diciéndole que su sospecha era correcta y que sabía exactamente qué era lo que tenía. Durante un año, Sadie Jones ha estado soportando un trastorno extraño que no le permite ingerir sólidos ni líquidos. Ahora finalmente ha encontrado a un médico que parece saber cuál es el problema. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que ella iba a mejorar. Tras evaluar los síntomas de Sadie, el vómito, el reflujo y la incapacidad para tragar, además de los hallazgos endoscópicos, pudimos diagnosticarle acalasia. La acalasia es un trastorno raro del esófago. En individuos sanos, el esófago, que tiene músculo, se relaja y contrae para dirigir la comida y los líquidos hasta el estómago. Pero en pacientes como Sadie, los músculos no pueden hacer su trabajo. Como resultado, lo que entra en el esófago no puede llegar al estómago, y eso genera un gran bloqueo. Finalmente, el paciente se ve forzado a devolver el contenido. Fue maravilloso que me dieran un diagnóstico de lo que tenía, porque esto se llevó mucho tiempo de mi vida. Él relacionó todos los síntomas y dio un diagnóstico y tuvo sentido. La acalasia avanza. Se pueden tener espasmos del esófago. Estas contracciones pueden ser tan severas que producen un dolor intenso. Es muy similar a lo que se experimenta al tener un ataque cardíaco. El reflujo y los vómitos que Sadie tenía eran un intento de evacuar por parte del esófago. Acumulaba alimento en el esófago hasta que llegaba a un punto crítico, y en ese momento intentaba despejarse. El hipo es una manifestación común de la acalasia. La espuma que Sadie vomitó fue producida por las glándulas salivales. Así respondió el cuerpo ante la irritación del esófago. Fue muy bueno poder saber qué me causaba estos problemas. Ahora todo tenía sentido. Por suerte, a Sadie le dieron el diagnóstico a tiempo, antes de que la enfermedad empeorase. Sin el diagnóstico, probablemente habría sido hospitalizada, dada la pérdida de peso y la deshidratación que tenía. Mi primera pregunta para el Dr. Huggins fue cómo tratar esto. ¿Se puede curar? Dijo que no era curable, pero que lo trataría con inyecciones de Botox. Inyectando medicación en esta zona, se consigue la relajación de esa área, y así se elimina el problema más grande de la acalasia. El Dr. Huggins le administró la inyección a Sadie y ella sintió el efecto casi de inmediato. Después que nos fuimos del centro médico para casa y ella pudo comer, Dios mío, todo fue al estómago. Ya no se sentía mal. Me sentí de maravilla. Estaba feliz de saber que había recuperado mi vida. Después de la inyección del Botox, Sadie siguió mejorando durante 3 o 4 semanas. La duración del Botox varía de paciente a paciente, pero Sadie necesitará tratamiento cada 4 meses para que los síntomas remitan. Con el tiempo tendrás que volver a inyectarte en ese tejido para conseguir el mismo objetivo una y otra vez. La primera vez que me inyectaron el Botox duró unos 7 meses. Cuando el Botox se termina, empiezo a tener los mismos síntomas. Me doy cuenta cuando la acidez comienza o cuando tengo un espasmo o algo así. Y entonces es hora de ver al Dr. Huggins. El Dr. Huggins es un milagro. Le estoy sumamente agradecido al Dr. Huggins. Desde el momento que entramos en su consultorio, nos sentimos cómodos porque alguien se había dado cuenta. Alguien sabía qué estaba pasando. Alguien tenía la solución para nosotros y esa fue una sensación
Fue una sensación indescriptible. Aunque Sadie está feliz de poder comer y dormir otra vez, Les y ella se preguntan por qué llevó tanto tiempo llegar al diagnóstico. En los últimos 14 años he visto entre unos 20 y 24 casos de acalasia. La enfermedad no es muy común. Es algo tan raro que un médico clínico no sabe qué es acalasia de buenas a primeras. Así que tuve suerte de encontrar a un gastroenterólogo que supo lo que era. Hoy Sadie está totalmente recuperada, ocupada en sus estudios para ser enfermera y viviendo la vida en plenitud. Estoy muy bien ahora y disfruto de poder ir a donde quiero, hacer lo que quiera y ser feliz junto a mi esposo. Me siento normal. Se siente feliz nuevamente. Tiene el impulso de vida otra vez. Está activa y quiere visitar lugares y salir de vacaciones. Cosas que antes no quería hacer. Y cuando los síntomas reaparecen, no se deprime, porque ella sabe que se puede hacer algo para mejorarlo. Debo decirle a Les gracias. Gracias por no pensar que yo estaba fingiendo, por no creerle al médico que decía que yo tenía un trastorno alimentario. Estuvo a mi lado a las 3 de la mañana cuando yo me levantaba. Fue maravilloso, no podría tener un esposo mejor que él. Sadie es mi mejor amiga. Lo es desde que empezamos a salir y creo que no podría vivir sin ella. Creo que si vas a un médico y no se da cuenta de qué te pasa, debes ver a otro. Hasta que alguien se siente, como el Dr. Huggins hizo conmigo, y escuche lo que tienes para decirle.